Este es el episodio 5 de Anomalía, el podcast de Kafka Escritores. Aquí venimos a hablar de lo raro, de lo que no encaja, de lo que aparece cuando la realidad se queda corta. Defendemos la incertidumbre como efecto, el monstruo como cultura y lo grotesco como espejo. Estás en Anomalía. En este programa hablaremos del monstruo. Carlos Arellano comenta ideas de monstruo y ciencia. Katy Vallejo hace un comentario a La Casa de los Insectos de Lisa Turtle que leímos en el taller. Soy Santiago Peña Bozano y te invito a acompañarnos en este viaje anómalo. Bienvenidos. Los seguidores de este podcast ya saben que en nuestra cortinilla de inicio mencionamos siempre la frase: en este programa defendemos el monstruo como cultura. Hoy vamos a decir que defendemos también el monstruo como espejo, junto con otras frases que forman nuestro manifiesto, que pueden escucharlo en el episodio 1. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué en Anomalía dicen que el monstruo es espejo? ¿Es acaso que los podcasters, escritores anómalos, somos deformes, monstruos, mitad zombie, parásito o algo peor? Hoy vamos a sumergirnos en este tema y tratar de descifrarlo. ¿Qué es el monstruo y por qué decimos aquí que es nuestro espejo? Cuando pensamos en monstruos, solemos imaginar criaturas deformes, bestias, vampiros, espectros, insectos gigantes, cuerpos contaminados. Pero el monstruo no es solamente una forma física rara o espeluznante. El monstruo casi siempre es algo más. Una señal, un síntoma, una advertencia. Ya nos lo comentará Carlos más adelante, pero vale la pena recordar que la palabra monstruo viene del latín monstrum, que está vinculada a la idea de mostrar, advertir, avisar. El monstruo, más que una criatura, es una especie de señal, una especie de síntoma, una forma en la que una cultura, una sociedad o incluso una época expresa sus miedos, sus crisis, sus ansiedades y también sus tabúes. En ese sentido, el monstruo no aparece porque sí. No es un adorno del relato de horror. No es solo una criatura increíble. El monstruo aparece cuando una cultura, una comunidad o incluso un individuo tiene delante algo que no sabe cómo integrar, algo que amenaza la normalidad, algo que rompe el equilibrio. Entonces podría decirse así: el monstruo es la forma visible de una crisis. Y eso ya cambia bastante la manera de leer cualquier cuento, película o novela de terror. Porque si uno lo piensa así, empieza a leer de otra manera los cuentos, las películas y las novelas. Ya no se trata solo de qué monstruo sale, sino de qué está revelando ese monstruo. ¿Qué miedo está condensando? ¿Qué conflicto está poniendo sobre la mesa? ¿Qué es lo que representa? Hay que tener en cuenta que el monstruo casi siempre rompe una norma, es decir, hay un orden, hay un status quo, hay una cierta normalidad, una homeostasis, permítame decir, y de repente aparece algo que lo rompe, algo que se sale de la línea, algo que altera el sistema. Y eso es justamente lo monstruoso. Por eso el monstruo tiene que ver con el límite, con el borde, con lo que está en el umbral, con lo liminal. Hasta aquí llega lo conocido, lo aceptado, lo familiar. Más allá empieza otra cosa, y esa otra cosa muchas veces se percibe como monstruosa. El episodio pasado hablamos sobre lo siniestro u ominoso, y dijimos que se refería a algo que era familiar, conocido y deja de serlo. Algo que debía ser cercano, reconocible, doméstico, de pronto se vuelve raro, extraño, inquietante. Y eso es importante para entender muchos monstruos, porque a veces el monstruo no viene de fuera, sino de una deformación de lo íntimo, del cuerpo mismo, de la familia, de la casa. Y por eso la casa, por ejemplo, es un espacio tan potente para el terror, porque representa lo familiar, el refugio, la intimidad, y cuando eso se desfamiliariza, cuando eso se vuelve extraño, ahí aparece una potencia monstruosa tremenda. Pensemos
en todas las películas de terror que ocurren en una casa. Jeffrey Jerome Cohen es una referencia fundamental para pensar en monstruos. Una de sus ideas centrales es que el monstruo nace de la cultura, es decir, cada época produce sus propios monstruos. El monstruo no surge del vacío, surge de los miedos, obsesiones, ansiedades y tabúes de su tiempo. Dicho de otro modo, dime qué monstruos imagina una sociedad y te diré qué teme. Si en una época hay miedo a la contaminación, aparecerán monstruos ligados a la infección. Si hay miedo a la tecnología, aparecerán monstruos tecnológicos. Si hay miedo al extranjero, al otro, a la alteridad, el monstruo tomará esa forma, muchas veces incluso como extraterrestres. Si hay crisis en torno al género, a la sexualidad, la raza, la nación o el cuerpo, el monstruo también va a condensar todo eso. El monstruo es cultural porque encarna una ansiedad colectiva. El monstruo, en ese sentido, encarna inseguridades, ansiedades, tabúes del presente, encierra lo que una sociedad no sabe resolver, lo que teme, lo que rechaza, pero también, y esto es muy importante, lo que de alguna manera desea. Porque el monstruo siempre tiene esa paradoja, repele, pero también atrae, da miedo, pero fascina. El monstruo suele ser el otro, el diferente, el outsider, el que no entra dentro de la categoría de lo normal, de lo propio, de lo conocido. Entonces, yo soy el sujeto, yo soy el centro, yo soy el que pertenece, y todo lo que se salga un poco de eso empieza a volverse sospechoso, extraño. Al final, todo eso se vuelve monstruoso. Esto pasa a niveles enormes y a niveles muy pequeñitos. Pasa entre especies, entre civilizaciones, entre naciones, entre ideologías, entre clases sociales, entre barrios, entre familias incluso. Hasta aquí es lo mío, hasta aquí es lo civilizado, hasta aquí es lo conocido, y de aquí para allá es lo otro. Y lo otro muchas veces se construye como monstruoso. En los mapas medievales, por ejemplo, las zonas desconocidas se llenaban de monstruos. Donde terminaba lo conocido, empezaba lo monstruoso. La pregunta es, ¿quién llama monstruo a quién y por qué? Porque no es lo mismo pensar el monstruo desde el poder que desde el margen. No es lo mismo un monstruo construido por el centro para defender su orden que un monstruo pensado desde los excluidos, desde los raros, desde los que han sido convertidos en alteridad. De hecho, muchas veces las sociedades necesitan ese otro monstruoso para definirse a sí mismas. Necesitan un chivo expiatorio, como se suele llamarlo. Necesitan algo sobre lo que proyectar el miedo, la culpa, la amenaza. Y por eso el monstruo es tan político también. Entonces, si tuviéramos que resumir todo en una definición más amplia, podríamos decir algo así. El monstruo es una figura que rompe una norma, encarna un miedo o deseo colectivo, aparece cuando una sociedad entra en crisis y vuelve visible aquello que esa sociedad quiere expulsar, ocultar o controlar. Es una definición larga, sí, pero me parece que puede ser útil. Esto permite pensar a Drácula, a Frankenstein, a un insecto parasitario, a una casa poseída, a una criatura sobrenatural como un personaje completamente humano, pero monstruoso en su conducta. Incluso leer ciertos tipos de historias o incluso cuentos o novelas que son realistas también como lo monstruoso. Y esto también importa. No todo monstruo tiene que ser físicamente monstruoso. A veces lo monstruoso está en un acto, en una lógica de dominación, en una relación de poder, en una forma de violencia, en una estructura social entera. Quizás por eso seguimos necesitando monstruos en la ficción, no solamente como antagonistas, ni porque sea un buen, permítanme decir, excelente entretenimiento, sino porque nos ayudan a pensar aquello que todavía no sabemos nombrar del todo. El monstruo asusta, claro, pero también revela. Nos obliga a mirar nuestras crisis sociales, nos obliga a preguntar qué está fallando en nuestro mundo y sobre todo nos obliga a preguntarnos algo ciertamente incómodo.
Siempre que aparece un monstruo, ¿qué es exactamente lo que ese monstruo viene a decirnos de nosotros mismos? Por eso en Anomalía decimos que el monstruo es un espejo. Los monstruos han estado presentes en la vida humana casi desde los orígenes del hombre, del ser humano. Si nos remontamos a la etimología misma del significado de la palabra monstruo, podemos ver que viene del latín monstrum, que a su vez procede del verbo moneo, que significa varias cosas entre recordar, alertar, instruir o predecir, y que se usaba básicamente para describir algo singular o extraño que estaba en contra de lo que se debería esperar en un orden natural, y que se utilizaba como una alerta, por así decirlo, que los dioses daban a los humanos para que podamos nosotros notar algo que se sale de lo natural. Por supuesto, asociando todo esto que se sale del orden natural como algo malo. Es decir, seres que desconocemos en nuestro entendimiento del mundo, o entes, ya sean estos que tengan que ver con animales, con seres humanos o con cosas, los reconoceríamos como monstruosos si es que no estamos acostumbrados a verlos. Si es que nosotros asumimos que este origen tiene unos tintes en el desconocimiento, o sus orígenes en el desconocimiento del ser humano acerca de las leyes naturales, podríamos pensar que con el advenimiento de la ciencia, de la modernidad y del positivismo, por así decirlo, los conceptos de monstruo deberían haber quedado atrás. Sin embargo, cuando nosotros miramos a la literatura, miramos en el cine y en general al folclore, nos podemos dar cuenta que los monstruos, lejos de haber desaparecido, han aumentado conforme el avance de la ciencia se ha hecho más presente. Esto nos hace pensar en ejemplos como Terminator, que es la máquina creada para destruir humanos, como Alien, por ejemplo, que habla de los monstruos originados de la vida en otros planetas, o por ejemplo La Mosca o Resident Evil, que habla de modificaciones o accidentes genéticos o que tienen que ver con experimentaciones sobre humanos o animales. Tenemos entonces estos casos de una nueva aparición o nuevos conceptos de monstruos que vienen también ligados a avances científicos que deberían paradójicamente reducir el elemento desconocido de la naturaleza para el ser humano. ¿Por qué entonces siguen surgiendo estos monstruos? Surgen precisamente en este caso, de la ciencia. Surgen justamente del aparataje que debería proveernos que debería iluminarnos lo desconocido. ¿Será tal vez que nunca en realidad el ser humano podrá librarse de lo desconocido? ¿Será tal vez que aceptamos que cada paso que nosotros damos hacia entender el mundo, nos damos cuenta que éste se ramifica, que nos damos cuenta que cada vez que nosotros revelamos un secreto o podemos entender algo, entendemos también que hay muchas otras cosas que no conocemos y por tanto nuevos monstruos que siguen apareciendo? Es decir, este camino que podría decirse infinito de intentar entender al mundo, pero que debemos aceptar que nunca lo lograremos, es el origen mismo de los monstruos. Se me viene a la cabeza el ejemplo del conocido científico físico danés Niels Bohr, que cuando tuvo visitantes en un día en Copenhague, estos se dieron cuenta que el científico Niels Bohr tenía en la entrada de su casa una, lo que se llama como una herradura de caballo, un zapato de caballo, que se conocía como un
era conocido como algo que podía traer buena suerte. Y al preguntarle a la gente, estos visitantes, a Niels Bohr si él creía en esas cosas, siendo él un científico de renombre, Niels Bohr respondió que no creía en ello, pero que había escuchado que estas herraduras de caballo en la entrada de la casa podían traer buena suerte incluso a los que no creían en ello, y que por qué arriesgarse. En esta ocasión vamos a comentar un relato de Lisa Tuttle, autora estadounidense con una destacada trayectoria en la ciencia ficción y el horror contemporáneo. Advierto que este análisis incluirá spoilers. El cuento, titulado La casa de los insectos, sigue a Ellen, una mujer que tras descubrir la infidelidad de su marido, busca refugio en la casa costera de su tía May. Al llegar, se encuentra con una propiedad en ruinas, un lugar húmedo, con la madera infestada de termitas y toda clase de bichos. A esto se suma el estado de su tía, quien se encuentra extremadamente débil, demacrada y enferma. Pronto, Ellen descubre que un joven llamado Peter ha estado ayudando a May, al mismo tiempo que empieza a percibir ruidos y sombras inquietantes. Peter actúa de forma dominante y excesivamente familiar. Su relación con la tía parece más cercana de lo que dictaría la lógica. Esto extraña a Ellen, quien, obligada a convivir con él, intenta en vano comunicarse con su padre para pedir ayuda. El giro aterrador ocurre tras la muerte de May en condiciones espantosas. Insectos brotan de su boca, mientras Ellen es atacada de forma salvaje por Peter. Él resulta ser una especie de monstruo híbrido entre humano e insecto. Un depredador que la convierte en la nueva prisionera de la casa. El final, desolador y sin esperanza, deja implícito que tanto May antes como Ellen ahora son portadoras de larvas. Peter, como el verdadero dueño de la casa, las ha invadido e infestado a través de la violencia sexual. Este monstruo es equiparable a un vampiro, posee un encanto perverso que sugiere que la tía May estaba, de algún modo, enamorada de él, a pesar de que su vida se extinguía por su culpa. Peter no es un monstruo solo por su naturaleza biológica, sino por su carácter invasivo y violento. Desde el inicio, Tuttle utiliza un lenguaje cotidiano para introducir elementos disruptores. El olor a encierro, el aspecto decadente y la fragilidad de la tía generan una sensación de amenaza latente y extrañamiento. Hay una escena clave donde Peter y Ellen observan a una avispa enfrentarse a una araña. Él explica cómo la avispa paraliza a su presa para inocularle huevos que se alimentarán de ella mientras aún está viva. Esta es una pista desgarradora del destino de ambas mujeres. Cabe resaltar que el cuento a nivel estructural maneja muy bien la tensión a lo largo de toda la historia. Nos va llevando de forma sutil, a través de imágenes cotidianas, en dirección a lo extraño y perturbador, a lo raro. Todo ello integrado al cuento de forma tan natural que pronto el lector ya se encuentra en un punto de no retorno. Si analizamos el cuento desde una visión simbólica, identificamos el concepto de infección y anomalía. Ellen es la víctima total. Su padre no le contesta, su marido la traicionó y en su intento de escapar cae en un infierno peor. Hay una violencia heredada. Ellen se ve condenada a repetir el ciclo de su tía, perdiendo la soberanía sobre su propio cuerpo, el control de su destino, siendo violentada, infestada. Al igual que su tía, en algún punto deja de luchar y se resigna a su destino fatal. Y quizá pedir ayuda es inútil, quizá no quiera pedir ayuda, al igual que a la tía May, que pasa años sin decirle a nadie. A Ellen probablemente le hace pensar que no puede pedir ayuda o que no la merece. Nos hace pensar en la vergüenza de las víctimas o en el deseo de evitarle el mismo destino a nuevas visitantes de la casa. Tuttle logra que la casa no sea solo un escenario, sino una extensión del horror biológico que narra la humedad, el crujido de la madera podrida y el zumbido constante de los insectos funciona como una sinfonía de la decadencia que asfixia a los lectores.
No estamos ante una casa embrujada tradicional, sino ante un ecosistema depredador, donde lo doméstico se vuelve salvaje y lo privado es invadido sin tregua. Esta atmósfera claustrofóbica refuerza la idea de que para Ellen no hay escape posible. El entorno ya la ha asimilado mucho antes de que el monstruo lance su ataque final. Para cualquiera de nosotros, la idea de habitar una vida que no nos pertenece, de reducirnos a un cuerpo sin autonomía, es el horror más profundo, la conciencia de ser simplemente un envase para la voluntad de otro. Si este episodio te hizo pensar, aunque sea un poco, compártelo con alguien a quien le guste escribir, leer o simplemente le guste mirar el mundo desde un ángulo raro. Esto fue Anomalía. Vuelve cuando la realidad falle. Hasta la próxima.